Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hay evidencia científica de que muchos de los alimentos que nosotros consumimos, ya sean alimentos sanos, ya sean alimentos procesados, que están envueltos en plástico, están siendo contaminados o están recibiendo de estos plásticos una serie de sustancias que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Hoy vamos a hablar de plásticos alimentarios y vamos a definir si hay algún problema o no hay ningún problema por consumir alimentos que están envueltos en estos plásticos. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total. Intro y comenzamos. Bueno, primero vamos a empezar diciendo que los plásticos en sí no son ningún problema para la alimentación. Que el plástico esté en contacto con la alimentación en sí, per se, no genera ningún tipo de problema, ya que las moléculas de plástico son muy grandes y normalmente no suelen desplazarse desde el plástico a los alimentos. Pero sí que es cierto que hay una serie de plásticos que junto con estas moléculas poliméricas propias del plástico sí pueden desplazarse desde el plástico hasta los alimentos. Es el caso de plásticos como el policarbonato o como las resinas epoxi, que tienen un componente que sí que puede desplazarse desde estos plásticos hasta los alimentos. En este caso hablamos de el bisfenol A, que es un producto químico que se ha visto que crea problemas serios de salud. También otros plásticos como el PVC, que se utilizan para botellas, se utilizan también en las tuberías por donde se transporta el agua de bebidas, cada vez menos, pero sigue utilizándose en algunos lugares PVC para el transporte de agua de consumo humano. También utilizado, no al 100%, pero en mezcla con otros plásticos para esos film transparentes que utilizamos en cocina. Bueno, pues este tipo de plásticos también tiene otro componente que son los ftalatos, que también puede intervenir de manera negativa en la salud. Este bisfenol A y estos ftalatos intervienen en el cuerpo humano desregulando nuestro sistema endocrino. Eso quiere decir que el consumo de estos componentes químicos van a alterar diferentes receptores o diferentes sistemas que controlan todas nuestras hormonas en el cuerpo, pudiendo causar problemas en el aparato reproductor masculino, en el aparato reproductor femenino, pudiendo provocar problemas en el cerebro, en los sistemas endocrino, tiroides, problemas circulatorios, como el ejemplo de tensión arterial, problemas de obesidad, situaciones a resolver referentes con alteraciones en el sistema inmunológico, muchas alteraciones intestinales e incluso podemos decir que estos subproductos químicos son carcinogénicos. Hay que decir que tanto los bebés como la gente joven son el núcleo de población que tiene mucho más riesgo con respecto a la exposición de estos productos, ya que en su crecimiento y desarrollo hay una fuerte influencia de las hormonas. Por ello son muy vulnerables a la acción de estos disruptores endocrinos, ya que pueden alterar este crecimiento o esta evolución que tienen este núcleo de edad, incluso con exposiciones muy cortas de este tipo de componentes químicos. En España, la legislación española con respecto al uso de plásticos alimentarios está regulada por el Real Decreto 211/92 y 2207/1994, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos. Os podéis imaginar que normas del 92 o del 94 ya son muy obsoletas. Y sí que es cierto que hay una norma UNE 53/330 que determina la migración global de materiales plásticos en contacto con alimentos. Aún así, creemos desde Metabolismo Total y por lo que hemos podido observar, lo que vemos que es muy lenta el cambio de normativa con respecto a
componentes que contengan ftalatos o que contengan bisfenol A. Eso sí, vemos que hay muchas empresas que ya por su parte están eliminando estos compuestos de los envases, pero la regulación todavía no los elimina. Lo principio que hay que saber es que todos los alimentos que están envasados por plástico, estos plásticos tienen un código para saber el tipo de plástico que es. Ese código está representado por un número que está en el centro de un triángulo, ¿vale? Ese número nos está diciendo qué tipo de plástico es. Nosotros lo que vamos a hacer es, desde aquí, vamos a definir qué plástico representa cada número y qué seguridad o qué peligrosidad tiene en nuestra salud. Entre los plásticos alimentarios aceptados como seguros por evidencias científicas de que no movilizan sustancias químicas capaces de causar este tipo de cánceres o la interrupción de las hormonas, tenemos por ejemplo el número 1, el tereftalato de polietileno, PET o PT, y se utiliza en envases de refrescos, bebidas carbonatadas, agua mineral, aceites y conservas. Es cierto que solo recomiendan utilizar este tipo de productos para una vez. Una vez que se abre el producto, no se recomienda el relleno de estos componentes. Pero bueno, nosotros hemos visto que si el producto está suficientemente limpio, o el envase está suficientemente limpio, podemos rellenarlo sin problema. Sí que es cierto que este tipo de componentes, cuando se exponen demasiado tiempo a la luz directa del sol, puede generar sabores a plástico. Y en esos sabores no podemos definir si va algún componente químico que el plástico esté aplicando sobre el alimento y pueda generar pues un disruptor endocrino o cualquier tipo de problema físico. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con estos plásticos del número 1, de no mantenerlos muy expuestos directamente al sol. No se debería exponer al sol ningún plástico que lleve alimento dentro, pero estos todavía menos, porque se ha demostrado que sí pasan sabor. No sabemos si en ese sabor pueden ir componentes químicos perjudiciales. En el número 2 tenemos el polietileno de alta densidad, también llamado HDPE. Se usa en las botellas de leche, en las botellas de agua, zumos, bolsas de cierre hermético, y es el mejor plástico para almacenar alimentos a largo plazo por ser uno de los plásticos más estables y que es el más seguro porque es el que desprende, y vamos a decir, muy pocas toxinas, pero no desprende prácticamente ninguna toxina. También el 4, que es el polietileno de baja densidad, también denominado LDPE, que se usa en bolsas de alimentos congelados. Y también vamos a hablar del 5, el polipropileno, PP, que encontramos en botellas plásticas y envases para contener alimentos. Normalmente podemos hablar de que el número 1, el 2, el 4 y el 5 son plásticos muy estables, muy seguros y que no hay evidencia científica de que produzcan ni ftalatos ni tampoco bisfenol A. Pero los plásticos que tenemos que intentar evitar son aquellos sobre los que existe suficiente evidencia científica de que movilizan hacia los alimentos tanto bisfenol A como ftalatos. Y estos son los siguientes. El plástico etiquetado con el número 3, hablamos antes de él, que es el cloruro de polivinilo, PVC, más conocido por todos por PVC. Libera a cualquier medio al que esté en contacto el di-2-etilexil, un ftalato que es carcinogénico para el humano. Con lo cual, si tenéis en casa, si conocéis a alguien que tenga en su casa tuberías para beber, tuberías de PVC, hay que eliminarlas y no compréis ningún envase de plástico que lleve el número 3. Y hay que tener mucho cuidado porque se utiliza para fabricar film transparente para envolver diferentes alimentos. Así que muchísimo cuidado con aquellos alimentos que compráis sobre film transparente porque no sabéis con qué film se ha realizado. Y si compráis en la tienda film para que vosotros en vuestra casa podáis cubrir alimentos con film,
estaros seguros que ese film no tiene el triangulito con el número 3. Los números 6, que es el poliestireno, y los números 7, que son los policarbonatos, también son peligrosos, ya que hay estudios que hablan que son capaces de hacer migrar a los alimentos no tanto ftalatos, pero sí componentes de bisfenol A. Y luego tener en cuenta que el proceso de lavado de botellas, hay botellas que al lavarlas, sobre todo con agua caliente, pueden desprender bisfenol A. Y también el revestimiento de algunas latas pueden estar revestidas de plástico que agreguen a los alimentos bisfenol A. Como medida de precaución, aunque es muy difícil en esta cultura, lo bueno sería no utilizar o no comprar ningún alimento que esté en contacto con plástico. Sabemos que eso es muy difícil, con lo cual una de las cosas que debemos de hacer es intentar comprar alimentos que solo estén en contacto con plásticos, que tengan el número 1, el número 2, el número 4 y el número 5. Todos aquellos alimentos que estén en contacto con plásticos que no sean del 1, del 2, del 4 y del 5 deberían no comprarlos. Mientras estoy hablando, pues os voy poniendo la foto de una hoja que he ido confeccionando yo con todos los números de los plásticos que puede haber y un poquito pues explicando qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4, pero recordad que os quede bien, que os quede en la cabeza 1, 2, 4 y 5 sí, 3, 6 y 7 no. Y aún así, recordad también, intentad no reutilizar los plásticos, ¿vale? Sobre todo si se van a reutilizar con alimentos o con productos que estén calientes, o si se va a mantener ese plástico durante mucho tiempo expuesto al sol. E intentad utilizar envases de cristal, que son muchísimos más sanos para nuestra salud. Y aunque sé que es difícil, vamos a intentar entre todos conseguir ir eliminando poco a poco a través de no consumir alimentos con este tipo de plásticos y sobre todo en el tema de niños y adolescentes. Botellas de agua, biberones, chupetes, etcétera. Por favor, no utilicéis plásticos u elementos que estén construidos, ya sea en su totalidad o parcialmente, con plásticos que no sean del 1, del 2, del 4 y del 5. Memorizar estos números. 1, 2, 4, 5. Por ejemplo, hemos visto en chupetes. Pues muy bonito, chupete, yo tengo un chupete, resulta que la tetilla del chupete, pues no es de ningún tipo de estos plásticos. Pero el plástico que bordea la tetilla donde choca con la boca, si es de un plástico del número 3, o es de un plástico del número 6 o del número 7. Es cierto que el contacto continuo es con la tetilla, pero estamos en contacto también con el plástico, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Hay que revisar porque en los niños, sobre todo y en los adolescentes, es donde es más peligroso. Y hasta aquí el capítulo de hoy, un poco complejo, pero creo que es súper necesario entender el peligro de los plásticos en nuestra salud. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle al like si os ha gustado el vídeo y os espero en otro capítulo de Metabolismo Total. Muchas gracias por estar ahí.